Hola a todos, hoy vamos a revisar un tema de muy frecuente consulta en neurología neonatal. Vamos a revisar la nueva clasificación de convulsiones en el recién nacido o como también nosotros las conocemos, las crisis neonatales. Siempre que hablamos de crisis hay muchas preguntas, muchas dudas y precisamente el video de ahora es para contarles un poco las novedades que hay sobre las definiciones y clasificación de crisis neonatales impulsadas por la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, la ILAE. Muchas de estas preguntas surgen del manejo diario de los pacientes. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo un bebé en la unidad de cuidado intensivo con un movimiento repetitivo de los brazos. Nos preguntamos, ¿esto es una convulsión? ¿Tengo que darle tratamiento? ¿Cómo respondo a estas preguntas? Este es otro caso más, también un paciente esta vez un poco más estable, con un movimiento repetitivo, muy sincrónico de los miembros inferiores, que no cede cuando hacemos la sujeción del piecito. ¿Es esto una convulsión? Si es así, ¿de qué tipo? ¿Tengo que darle tratamiento? Veamos otro caso. Este es un paciente prematuro con hipoglicemia persistente en quien hemos colocado un monitor de electroencefalografía. A pesar de que es un bebé que no tiene movimientos anormales, sospechamos que puede tener actividad eléctrica cerebral anormal y encontramos este trazado en el hemisferio derecho que nos dice que estas ondas cerebrales que normalmente tienen una forma completamente diferente han sido reemplazadas por estas descargas eléctricas repetitivas. ¿Es esto entonces, ya podemos decir, una convulsión? ¿O necesitamos alguna otra confirmación? ¿Necesitamos que el bebé haga algún movimiento anormal o haga algún tipo de manifestación autonómica para decir que es una convulsión? Quizás el estudio más importante del cual vamos a obtener información en este video es este de Murray, que ya tiene bastante tiempo, fue publicado en 2008. Y en este trabajo se hizo una observación de 12 bebés, la mayoría de ellos con asfixia, que fueron registrados por más de 30 horas continuas y se encontró que en ellos la actividad eléctrica en la gran mayoría de veces no correlacionaba con actividad clínica. Es decir, el 18% solamente de las descargas en el electroencefalograma de estos niños tenían una traducción ya sea como un fenómeno motor, movimientos, sacudidas, clonías, posturas tónicas, también podían tener bostezos, apnea, mirada fija. El resto del tiempo, más del 80% del tiempo, lo único que se veía eran descargas en los equipos de electro sin ningún síntoma asociado. Este estudio nos demostró dos puntos muy importantes que vamos a hacer énfasis en este video. El primero es que cuando hablamos de crisis neonatales hablamos de un fenómeno que se parece a un iceberg. Lo que vemos en la superficie, que son las manifestaciones clínicas, es apenas una parte de todo el fenómeno eléctrico que está ocurriendo en el cerebro. Podemos decir que, según el estudio de Murray y otros más que han confirmado esas observaciones, más del 80% de las crisis neonatales no van a tener síntomas asociados, es decir, van a ser muy sutiles, van a ser silentes o van a ser subclínicas y no las vamos a reconocer si no es con ayuda de un monitor. Apenas un 18% van a tener síntomas y signos clínicos que nos pueden hacer sospechar estas convulsiones. Pero ¿qué pasa con los movimientos que vemos? Los neonatólogos, las licenciadas de enfermería, el personal de la UCI. Vemos movimientos, pero no todo movimiento anormal es una convulsión. El estudio de Murray también demostró que 2 de cada 3 veces nos vamos a equivocar porque estos fenómenos no van a tener un reflejo en el electroencefalograma. Entonces, nos preguntamos si lo que estamos viendo y lo que estamos viendo en las pantallas de los monitores o los fenómenos clínicos que estamos viendo son crisis o no. Y para eso hemos hecho esta gráfica que nos puede ayudar a entender un poco lo que estamos observando. En el gráfico ven dos círculos, el primero, el de la izquierda, el que representa las crisis eléctricas, que solamente pueden ser detectadas con el electroencefalograma, obviamente. Y a la derecha, el círculo que representa los fenómenos motores autonómicos diversos que pueden darnos a sospechar una manifestación de crisis. En el medio se pueden mezclar las dos características, es decir, crisis eléctricas que tienen una traducción en un fenómeno que podemos observar. Esto se llama crisis electroclínica. Y a estos dos términos vamos a referirnos en un momento para poder definir las crisis. En el año 2020, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia
hizo una publicación muy importante con expertos de todo el mundo para poder definir precisamente esto que estamos conversando ahora. Cómo es una crisis neonatal, qué tipos de crisis tenemos, cómo vamos a hacer el diagnóstico. Este es un documento que todos los que manejamos recién nacidos en los hospitales deberíamos conocer y vamos a proporcionarles el link en este video. Pero una de las conclusiones más importantes que decíamos de esta publicación de 2020 es algo muy sencillo, que es definir las crisis neonatales en 3 tipos. Es básicamente lo que hemos visto hasta ahora. Las crisis se pueden definir como crisis eléctricas, cuando tienen una traducción en el electroencefalograma, clínicas, cuando vemos un fenómeno clínico autonómico que podemos registrar nosotros sin ayuda del equipo de electro, y las electroclínicas, que constituyen precisamente la intersección de las dos características previas. Veamos el primer tipo, las crisis eléctricas o electrográficas. Estos son sinónimos, se pueden usar de forma indistinta. Pusimos el ejemplo del recién nacido prematuro que tenía hipoglicemia persistente y que no tenía ningún movimiento anormal, y sin embargo el electroencefalograma detectaba las descargas en la parte inferior que corresponden al hemisferio derecho, como podemos ver aquí donde la flecha les está marcando. Otro ejemplo más de crisis eléctricas o electrográficas es el que tuvimos hace un tiempo en nuestra unidad, también con un recién nacido a término que nació encefalopático, con líquido meconial, con historia de fiebre materna, y que por una sospecha de crisis le colocamos el monitor. Este niño también, al igual que el paciente anterior, no tenía ningún tipo de movimiento anormal, ni tampoco cambios autonómicos como podrían ser alteración en la frecuencia respiratoria, apnea, parpadeo, bradicardia, absolutamente nada. Sin embargo, el electro nos mostró que el bebé había tenido convulsiones en los primeros minutos después de colocarle el monitor, sobre todo a predominio del hemisferio izquierdo, como vemos en la imagen. Eso quiere decir entonces que hay muchas condiciones de los recién nacidos que los pueden poner en riesgo de tener crisis. No necesariamente estamos hablando nuevamente de crisis que podamos ver, sino de crisis que representan actividad eléctrica anormal. En esta lámina tenemos un listado de todas esas patologías que representan estas condiciones de riesgo para crisis. En general, podemos decir que todas las causas de encefalopatía, trastornos metabólicos, infecciones, traumatismos del sistema nervioso, por supuesto trastornos como los errores innatos de metabolismo, los accidentes cerebrovasculares, la hemorragia intraventricular aguda y la leucomalacia en los prematuros, y diversos síndromes genéticos y malformaciones del sistema nervioso llevan el riesgo de crisis neonatales. Estrictamente entonces significaría que estos bebés deberían ser monitorizados para buscar estas crisis eléctricas que se nos pueden escapar si esta sospecha no se confirma. Vamos a ver ahora quizás lo que podemos identificar como crisis con más facilidad, que son los fenómenos motores. Aquí estamos viendo una crisis clónica del hemicuerpo izquierdo en un bebé en una situación crítica en la unidad de cuidado intensivo. No solamente vamos a ver fenómenos como estos, como sacudidas clónicas, también podemos ver posturas tónicas, mioclonía, espasmos, conductas que simulan actividad normal como los bostezos o los parpadeos, etc. Lo ideal sería que estas conductas se traduzcan en actividad eléctrica anormal, y esto lo podemos ver cuando hacemos el monitoreo, como en el caso de este paciente. Lo que ustedes están viendo es una crisis electroclínica, donde la actividad eléctrica, que se registra claramente en el monitor, también se acompaña de un movimiento anormal. En este caso parece un movimiento como de rotación del brazo derecho de este bebé. Pero ¿cuál es el problema entonces con las crisis electroclínicas? Lo que pasa es que podemos identificar el trazado electrográfico, y el fenómeno clínico puede aparecer entre 2 y 20 horas después, como el estudio de Murray demostró. Es decir, como la actividad eléctrica es silente, si el bebé está sin un monitor, podemos pasarnos muchísimo tiempo antes de hacer un diagnóstico de crisis por esperar el fenómeno clínico. Estas características de las crisis electroclínicas pueden ser vistas en un trazado de electroencefalografía de uno de los pacientes de Murray del trabajo que mencionamos al inicio. Uno de los 12 pacientes que él monitorizó, un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica, tenía un trazado electrográfico con una convulsión de larga duración, mientras que el fenómeno clínico duraba apenas una fracción de esa duración. Ahí ven en los cuadros rojos dónde inicia y termina la crisis motora. Sin embargo, la crisis eléctrica, que se ve como un trazado
angulado de fondo con numerosas descargas simétricas se mantenía antes y después del fenómeno motor. Eso quiere decir que sin el electro podríamos haber pensado que la crisis termina cuando el fenómeno motor termina, pero no es así. La crisis continúa todavía y requiere ser tratada hasta que el problema de fondo, la crisis eléctrica, haya desaparecido. En este gráfico podemos observar la nueva clasificación de crisis neonatales propuesta por ILAE, que empieza con los pacientes con presentación absolutamente silente, niños críticamente enfermos en los cuales colocamos monitor por sospecha de actividad eléctrica anormal. Y también aquí se incluyen los niños que tienen sospecha clínica porque tienen fenómenos motores o autonómicos que nos hacen sospechar. Todos estos pacientes deberían ir a un video electro o a un electro convencional o una de amplitud integrada para demostrar si es que hay correlato electrográfico. De no haberlo, pues se trata de episodios no convulsivos y no ameritan ningún tipo de medicación anticonvulsivante. Si demostramos un correlato electrográfico, entonces estamos en dos situaciones. La primera, la que hemos visto al inicio, la presencia de crisis eléctricas o electrográficas, donde no hay absolutamente nada de signos clínicos, pero sí diagnóstico de crisis y por tanto requeriríamos también tratar estas. Y el otro grupo son los pacientes con crisis electroclínicas, en los cuales se van a clasificar estos fenómenos en motores, no motores, secuenciales y un grupo que todavía no está bien tipificado y que vamos a ver seguramente más adelante en otro video. ¿Por qué es importante entonces hacer un diagnóstico correcto de crisis neonatales? Lo primero es que vamos a tratar lo que es una crisis, no vamos a tratar fenómenos que no corresponden a crisis. Recordemos que 2 de cada 3 veces nos vamos a equivocar. Y también es importante porque vamos a hacer un uso más racional de los medicamentos. De hecho, cuando se introducen los monitores en las unidades de cuidado intensivo, el uso de fenobarbital se reduce, no aumenta, se reduce. Entonces, para complementar lo que hemos comentado ahora respecto a la clasificación de las crisis de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, esta propuesta que nos han hecho en 2020, tenemos los 3 tipos de crisis, las eléctricas, las clínicas y las electroclínicas, y la gráfica les muestra la importancia que se tiene ahora del electroencefalograma. Sin él no vamos a poder hacer diagnósticos adecuados y mucho menos un tratamiento apropiado. Cuando nos preguntamos a quiénes vamos a tratar, pues podríamos contestar que primero debemos demostrar el fenómeno eléctrico. Eso quiere decir que debemos colocar un electroencefalograma o un monitor de electro y demostrar el fenómeno eléctrico. En lo posible no debemos tratar únicamente fenómenos motores. ¿Y hasta cuándo debemos hacer el tratamiento? Probablemente la respuesta cae por sí misma, porque esto debería ser hasta que el fenómeno eléctrico haya cesado. Algunos estudios recientes nos hablan de que es seguro retirar el tratamiento entre 48 y 72 horas después del cese de la actividad eléctrica anormal. Entonces ya tenemos un parámetro bastante más concreto de este tratamiento de crisis neonatales. Terminamos este video recordando algunos puntos importantes que hemos mencionado durante la presentación. Lo primero es que hay un subdiagnóstico de crisis neonatales. Esto porque la mayoría de las crisis son eléctricas y en la mayoría de centros no se emplea electroencefalografía para el diagnóstico. El segundo concepto importante es que también tenemos el otro problema, que es el sobrediagnóstico, porque estamos diagnosticando como crisis muchos fenómenos motores que no son y 2 de cada 3 veces, incluso observadores experimentados se van a equivocar haciendo un sobrediagnóstico. El problema del sobrediagnóstico es que vamos a prescribir medicación en exceso, inapropiadamente. Podemos dar incluso pacientes, podemos darles alta teniendo una indicación de suspensión de tratamiento mucho antes. Y esto vuelve el problema algo mucho más importante. Y finalmente, y que es probablemente la incorporación más importante al conocimiento en el cuidado de las crisis neonatales, es que actualmente la definición de crisis en un recién nacido implica el trazado de electroencefalografía patológico. Vamos a ver en algún otro video más adelante un poco más de las definiciones técnicas de los electros patológicos, pero por ahora recordemos que necesitamos esta arma diagnóstica para poder hacer un diagnóstico y también, por supuesto, un tratamiento oportuno.